Eh, Voy a tener que salir de pantalla completa porque no quiere pasar el, el próximo slide. Ah, ok, ahí salió. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de algunos conceptos de los genes, porque si vamos a hablar de la influencia genética, ¿qué es eso de los genes? ¿Qué es lo que es el genoma y el epigenoma? Ah, pero ya No es empezó hace nada rato. técnico, es elementos muy básicos para nosotros tener el concepto de lo que estamos hablando. Vamos a ver la historia familiar y la enfermedad de Alzheimer, cómo se relacionan, y vamos a ver los factores de riesgo genéticos y no genéticos que interactúan para incidir en la enfermedad. Voy a contar un poco la experiencia del estudio FIGA, que es un estudio familiar de la influencia genética en Alzheimer, que de la Universidad de Columbia y aquí en Santiago, en el país, lo representamos, y vamos a tener unas conclusiones sobre esto. Lo primero es que todos nosotros estamos compuestos de células y en esas células que están en todo nuestro organismo, que componen toda nuestra estructura, tienen un núcleo, excepto los glóbulos rojos, y dentro de ese núcleo, entonces, están los cromosomas. Todos nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. Esos cromosomas nosotros recibimos uno de la madre y uno del padre. Por eso, todos vamos a tener como si fuese un 50% del papá y un 50% de la madre. Todos esos cromosomas están compuestos de muchos genes. Esos genes es lo que nos dan a nosotros nuestra característica. El que uno tenga el color de los ojos del padre o de la madre, que sea alto o pequeño, que sea morenito o rubio, esos son los genes que nos dan esas características que se expresan en nosotros. Pero además de esos aspectos que los genes nos dan como determinante de unas características externas, internamente nosotros vamos a tener una influencia de esos genes, porque los genes son los que marcan toda la pauta de nuestro organismo para formar las proteínas. Nuestro organismo está compuesto de proteínas. Entonces, resumiendo, las células, todas las células de nuestro organismo tienen un núcleo, están los cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, uno viene del padre, una parte viene de la madre. Ujú. Entonces, eso es lo que se llama el genoma humano, cuando ese conjunto de información que tenemos es lo que se llama el genoma humano, que lo escuchamos muchas veces. Nosotros los humanos, se discute, tenemos aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes, distribuidos en los 23 pares de cromosomas que ya habíamos dicho. Y eso es el código genético de cada uno. Entonces, eso es lo que determina todas nuestras características. Entonces, el genoma es todas esas características que están dentro de nosotros en los cromosomas y que se manifiestan por los genes. Si tienen alguna inquietud, lo anotan para luego podemos aclarar. Pero, ¿qué pasa? No solo es la estructura interna de nuestro organismo lo que define que esos elementos que están ahí, supermicroscópicos, que se llaman genes, se manifiesten. Nosotros, dependiendo del medio ambiente, esos genes, esas cositas que tenemos ahí dentro que nos determinan, se van a expresar o no, se van a activar o van a estar inactivos en muchos casos. Obviamente que el color de los ojos o el tamaño de nosotros, el color de la piel, ese ya se manifestó, eso es lo que se llama la expresión de fenotipo. Pero hay muchísimos genes, acuérdense que son alrededor de 25.000, muchísimos genes no se expresan externamente, sino dependiendo de
una serie de condiciones. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, si yo estoy muy estresado, dependiendo la dieta que yo lleve, si yo fumo o no fumo, si me dan muchas infecciones, si tengo inflamación, todo eso va a influir para que esos genes que están ahí dentro se activen o se inactiven y se va a producir lo que se llama el fenotipo, se van a expresar. Entonces, eso es lo que se llama el epigenoma. Entonces, el epigenoma es como todos esos marcadores químicos que van a influir para que se expresen los genes o no. Yo creo que, resumiendo, tenemos los genes internamente y esos genes, muchos de ellos se van a expresar o no se van a expresar dependiendo del medio ambiente. Por eso se llama epigenoma, que es de la parte externa. Ah, Y eso es importante porque sobre eso nosotros podemos actuar para modificar esas expresiones. Entonces, visto esto, que tenemos genes, tenemos los cromosomas, que son donde están los genes, y la expresión o no de esos genes a través de la influencia del medio ambiente, que es lo que se llama el epigenoma. Entonces, se ha visto que si nosotros vemos pacientes sanos, controles, y lo comparamos con un grupo de pacientes que tienen antecedentes de la enfermedad de Alzheimer, va a haber un riesgo mayor en las personas que tienen antecedentes de familiares con Alzheimer. Es una diferencia importante. A medida que pasan los años, esa diferencia va a ser más importante. Entonces sabemos que hay un riesgo de las personas que tienen familiares con la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente, entonces, si tienen un riesgo, es o porque los genes de esas personas lo trajeron con ellos y o porque la parte del medio ambiente están influyendo para que eso se produzca. Entonces, nosotros podemos dividir la enfermedad de Alzheimer por la historia familiar en dos grandes grupos. Una enfermedad de Alzheimer que es de inicio temprano y una de inicio tardío. La de inicio tardío es cuando las personas desarrollan la enfermedad después de los 65 años. Y esos grupos los podemos dividir en dos. Esporádico, que no tiene ningún antecedente, y familiar, que sí tiene antecedentes. Y la de inicio temprano es cuando la enfermedad se manifiesta por debajo de los 60 a 65 años. Y también puede ser esporádica y puede ser familiar. Lo que sí sabemos que en la de inicio temprano, la mayor parte tiene un peso familiar. Y cuando una persona desarrolla la enfermedad muy temprano, que tenemos personas que hasta los 40 y pocos años han desarrollado la enfermedad, la del grupo de nuestro estudio de investigación, la más joven, una señora de 42 años que tenemos, bueno, ya falleció, e incluso ya estaba haciendo su maestría, era educadora, cuando comenzó a desarrollar la enfermedad a los 42 años, desarrolló la enfermedad. Entonces, ya sabemos que hay una influencia familiar. Se sabe que hasta un 25% de las personas con enfermedad de Alzheimer pueden tener una historia familiar, o sea que tiene un peso. Ahora bien, la enfermedad de Alzheimer no sabemos todavía todos los detalles de la enfermedad. ¿Por qué se produce en un 100%? Sabemos muchísimo de ella, pero todavía nos faltan muchas cosas. Pero podemos decir que hay influencia genética y influencia no genética. Vamos a ver ahorita que la influencia genética hay unos genes que ya decíamos que son esas estructuras que están en los cromosomas que lo heredamos de nuestros padres que se pueden manifestar de diferentes formas. Y hay otras que son no genéticas, que la vamos a ver con más detalle posteriormente. Y luego hay una influencia del medio ambiente con los genes y el proceso de envejecimiento que son determinantes para que aparezca la enfermedad. Yo creo que en los últimos años, uno de los más grandes aportes que se ha hecho
es la determinación de los factores de riesgo para la demencia en sentido global. Sabemos que la mayor parte de las demencias, la mayor parte es por enfermedad de Alzheimer. Entonces, este es un estudio que está dándole seguimiento. Hay una revista que se llama The Lancet, que editan en Inglaterra, y ellos hicieron un análisis de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una demencia. Y ellos encontraron que un 40% de esos factores son modificables potencialmente y que un 60% no tenemos influencia sobre ello. Y ahí están los aspectos genéticos. Entonces, voy a nombrar solo, porque luego vamos a tomar un pequeño tiempo para eh, dar los detalles. Ellos dividieron que esos factores de riesgo pueden ser, influir en la etapa temprana de la vida, puede ser a mitad de la vida o puede ser al final de la vida. Y esos factores que se han identificado son los siguientes. Se sabe que una baja educación al inicio, cuando estamos en los periodos de la niñez y la juventud, eso influye, tiene un peso hasta de un 7% para que se desarrolle la enfermedad posteriormente. Luego, vemos que a mitad de la vida hay unos factores. Por ejemplo, ir perdiendo la audición, el uno tener problemas de audición o tener sordera, influye hasta en un 8%, que es muchísimo, algo que a veces subestimamos. Si una persona ha tenido un trauma cerebral y ha tenido pérdida de conocimiento de ese trauma, eso influye hasta en un 3%. La hipertensión influye en un 2%, siempre y cuando no controlemos. La ingesta de alcohol, más de 2 litros de unidades por semana, y la obesidad en un 1%. Todo eso a mitad de la vida. Y ya en la parte final de la vida, influye el fumar un 5%, el tener una persona depresiva un 4%, el aislamiento social un 4%, el no realizar actividad física un 2%, la contaminación del aire un 2% y la diabetes un 1%. Fíjense que hay un peso importante de esos factores que nosotros podemos modificar potencialmente. Entonces, podemos hacer mucho para influir en el desarrollo de la enfermedad. Volviendo a los genes, entonces, nosotros vamos, se ha visto que hay dos tipos de genes. Hay unos genes que se llaman determinantes y se dice monogénico, o sea que hay un solo gen. Mono es de uno solo. Y hay otros que se llaman poligénicos. Quiere decir que hay muchos genes. Y esos dos tipos de genes, tanto los monogénicos, los de uno solo, como los poligénicos, influyen en la enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa con los genes monogénicos o determinantes? Quiere decir que hay 3 genes identificados hasta el momento que la persona que lleve en su cromosoma uno de estos genes va a tener la enfermedad sí o sí, lamentablemente. Son determinísticos para tener la enfermedad. Por suerte, esos genes son raros. No lo vemos con mucha frecuencia, menos del 1% de todos los casos de la enfermedad de Alzheimer. Pero tienen una gran penetrancia, o sea, que la persona que lo tiene va a manifestar la enfermedad y generalmente se manifiesta temprano. Recuerden que decíamos que eran presenil, antes de los 60 años. Y el medio ambiente no juega mucha influencia en él, o sea que no importa lo que hagamos, el gen se va a expresar. Esos 3 genes. Hay uno que se llama proteína precursora del amiloide,
otro que se llama presenilina 1 y otro que se llama presenilina 2. Pero no importan los nombres. Lo importante es recordar que hay unos genes que son determinantes, que son monogénicos, pero que son raros, que son menos del 1%, y lamentablemente las personas que tengan esos genes van a tener enfermedad y generalmente de forma temprana, antes de los 60 años. Hay algunas poblaciones que son famosas porque tienen esas mutaciones, el de la presenilina 1. Nosotros descubrimos, fue de las primeras investigaciones que hicimos aquí en el país, que aquí tenemos la presenilina 1 y en Puerto Rico. Nosotros reportamos 8 familias que tienen la presenilina 1, o sea, de inicio temprano. Ustedes probablemente han oído en Colombia, en la parte de Medellín, hay una mutación que se llama la mutación paisa. A las personas de Medellín le dicen paisa. Yo le puse la mutación paisa. Y ahí incluso se está haciendo un estudio interesantísimo con el doctor Lopera sobre, se está probando un fármaco para tratar de como producir una vacuna para que no se manifieste la enfermedad. En Jalisco hay otra famosa. Entonces, luego dijimos, eso era monogénico, tenemos los poligénicos, quiere decir que estos genes, hay muchos genes en el organismo y son muy comunes, pero el efecto de ellos sobre la enfermedad es mínimo, por suerte, excepto el más conocido es el ApoE4. Ese es el más conocido. Es un gen que actúa, yo le dije que los genes actuaban para las proteínas, interactuar, son lo que nos marcan la pauta. Entonces ese gen actúa sobre toda la parte del colesterol y va a influir en las estructuras celulares. Pero lamentablemente el medio ambiente y otros genes interactúan todos juntos y entonces pueden influir para la enfermedad. Entonces, resumiendo, esos genes monogénicos que son determinantes y los poligénicos que son comunes pero no son determinantes, por suerte. Esos son los más frecuentes. Entonces, aquí presentamos, resumiendo, los genes que son causales, la presenilina 1 y 2 y el gen de la proteína precursora del amiloide, que eso se van a manifestar lamentablemente sí o sí. Luego tenemos unos genes de riesgo, y allí tenemos la POE, y el SORLA1 lo ponemos aquí. Ese gen se descubrió aquí en República Dominicana por primera vez. Eso es parte del logro de nuestro estudio FIGA de la influencia genética en Alzheimer. Y luego hay otros, muchísimos genes, todos esos que están ahí, que son más raros y presentan poca frecuencia. Ahora bien, ¿cómo es que eso se va a transmitir y qué es lo que va a pasar? Aquí hemos puesto una pareja. Tenemos el hombre, el padre, que está afectado con una mutación y la madre que no tiene la mutación. Recuerden que todos nosotros tenemos dos pares en el cromosoma, el de la madre y el del padre. Y la madre tiene dos. Y ellos le van a transmitir uno del padre y uno de la madre a sus descendientes. Entonces, vamos a imaginarnos que este señor tiene en su código genético una mutación de uno de los genes que son determinísticos, que son de los genes que el que tiene enfermedad va a manifestar. Entonces, él está afectado, él tiene la enfermedad, pero lamentablemente tuvieron 4 hijos. Uno de los hijos heredó por desgracia, no heredó muchos millones, pero heredó el gen, y al heredar el gen con la mutación, esa niña o ese hijo va a tener la enfermedad. Tuvo otro hijo, aunque la madre no la tiene, pero como les digo siempre, es por pares que van, el padre y la madre. La madre no tiene enfermedad, pero esa mutación es determinante. Entonces ese va a salir. El otro hijo también tuvo el mismo problema. La madre le transmitió, que no tiene problema, pero él le transmitió, por desgracia, la mutación en ese cromosoma. Pero tuvieron 2 hijos más. Esta tuvo la suerte de que la madre, que no tiene la mutación,
y el otro gen, que era el normal, él se lo pasó a esta hija. Y esa hija no tiene la enfermedad. Y la cuarta hija tampoco. Por eso, ustedes van a ver que en una familia que tenga un gen de la mutación, puede haber una persona que tenga la enfermedad y otra que no tenga la enfermedad. Siempre y cuando, porque si ella tuviera una mutación, va a pasársela y lamentablemente la persona, siempre, todos los hijos van a salir con la mutación y van a tener enfermedad. Si son genes de riesgo que él le pase, todo depende si ella tenga o no también los genes de riesgo, porque si ella le pasó genes de riesgo, entonces los hijos tienen dos pares de genes de riesgo, la probabilidad de que se manifieste son mayores, principalmente con el APOE4. Entonces, el estudio FIGA es un estudio que comenzamos en el 1999. Desde entonces estamos enrolados en esa investigación. Es un estudio de los hispanos caribeños, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, aquí representada por la Pontificia, y la Universidad de Puerto Rico. Te pongo aquí el mapa porque estamos, y pongo ese campo porque nosotros, y esto es uno de los barrios populares donde nosotros nos metemos, hay que ir, y esto es parte de lo que nosotros, nosotros tenemos en ese estudio, familias donde por lo menos hay 3 personas afectadas, se le hace un examen neuropsicológico, se le toma sangre, y en los últimos 3 años incluso estamos tomando muestras de líquido cefalorraquídeo y buscando lo que se llaman los biomarcadores. Hacemos todo un rastreo del genoma, etcétera. Y esta foto siempre me gusta ponerlo porque hay lugares donde para llegar a ver las familias afectadas, incluso hubo que tomar un medio de transporte un poco particular, ir a caballo, la jipeta de 4x4, hay que dejarla para llegar allá, pero fruto de eso es que hemos logrado las investigaciones que les decía. Entonces, pongo esto acá, que es el mismo, aquí en tabla, del gráfico que poníamos anteriormente, para que ustedes vean cómo una baja educación, la parte de la sordera, el trauma, la hipertensión, el alcohol, la obesidad, el fumar, la depresión, el aislamiento social, todo esto son factores que podemos modificar. Y me gusta poner este porque es interesantísimo. Si nosotros tenemos, y eso en medicina, los investigadores a veces cogen muchos estudios y lo analizan todos juntos y meten ahí miles y miles de personas para ver qué pasa. Y fíjense ustedes, si nosotros tenemos, aquí dice disminución de riesgo y aquí aumento de riesgo. Y aquí vemos cuáles fueron las medidas que se hicieron. Voy a señalar las 4 más importantes. Si la persona es letrada o la persona está alfabetizada, la creatividad artística, la actividad mental, personas que se mantengan activas mentalmente, no que se queden retiradas sin ningún tipo de actividad, pero también las personas que manejen el control emocional, que sean personas que no tengan la parte de ansiedad, que no estén tan rápida en la vida. Todos esos 4 factores disminuyen el riesgo de que una persona pueda manifestar la enfermedad. Es decir, que este tipo de cosas, junto con los otros factores que habíamos presentado, nos van a ayudar a nosotros para que si tenemos los genes de riesgo, esos genes de riesgo no se manifiesten, podemos mantenerlo dormido en muchas ocasiones. Obviamente que tenemos que, como veíamos, hay cosas que hay que comenzar temprano, otro a mitad de la vida y otro al final de la vida, pero siempre, siempre hay acciones que podemos realizar y que nos van a ayudar a que nosotros podamos controlar un poco las manifestaciones de la expresión de la enfermedad. O si no, una cosa importante es lo que hemos llamado el plan 550. No es lo mismo que yo tenga la enfermedad
a los 80 años que yo tener la enfermedad a los 60 años o a los 65 años. Entonces, si retardamos por lo menos 5 años el inicio de la enfermedad, yo reduzco la prevalencia. Y eso es importante, porque vamos a tener menos personas con la enfermedad. Y como les decía, cuanto más tarde la persona tenga la enfermedad, pues mucho mejor, tiene mejor calidad de vida, va a disfrutar más la vida, va a tener menos problemas en todo lo que es el entorno familiar para esa persona. Y recuerden que la enfermedad va en etapas, una etapa inicial, una etapa leve, una moderada y una severa. Y si yo logro aguantar lo más posible, sabemos que cuando nosotros estamos viendo la leve, eso viene arrastrándose de más de 10 años, 15 años atrás, es que viene evolucionando y se van produciendo esos depósitos en el cerebro. Pero si los retardamos, eso va a ser un beneficio para nosotros. En conclusión, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja en la cual hay genes que pueden ser de riesgo o determinísticos. Esos factores de riesgo, un 40% de ellos pueden ser modificables. Pero nuestro estilo de vida es un determinante importante que va a influir para que los genes que tenemos se queden apagados o se expresen. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Medrano. Muy interesante las informaciones que usted nos ha traído en esta noche. A mí me gustaría saber qué es la muestra LCR que usted señaló hace un momento. Sí, como yo le decía, hay muchos genes que estamos investigando y se han visto asociadas con la enfermedad. Ese es parte de los genes que tenemos de riesgo, pero son de la herencia poligénica. Son genes que no tienen mucho peso para que se expresen, pero cuando tenemos varios genes coincidiendo, tenemos un riesgo mayor. De esos genes, los dos que tienen más peso, como decíamos, es la ApoE y el SORLA y el TREMS, que son genes de tipo poligénico, que no son determinísticos. A diferencia de los genes de PS1, que es la presinilina 1 y 2, y la otra, la APP, la proteína precursora del amiloide, que esos sí son determinantes. Y las personas que tienen esos genes, lamentablemente, van a expresar la enfermedad. Ok. Es el momento para Eh, que la audiencia, si tiene alguna pregunta para el doctor Medrano, la haga. Van levantando la mano, por favor. Yo me voy a Ah, encargar de irle dando los turnos. Actualmente Leonor Rivas tiene la mano levantada. Voy a darle un mute para que pueda hacer la pregunta. Leo tiene el micrófono muteado. Buenas noches, doctor. Eh, en mi familia, mi abuela fue diagnosticada como arterioesclerosis cerebral, pero eso es Alzheimer, ¿verdad? ¿Me oye? Sí, le escucho. Ah, ok. Y mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer. Ellas eran tres hermanas y la única que salió con el Alzheimer fue mi mamá. ¿Es posible que nos hayan transmitido a nosotros los genes buenos y no los malos? Bueno, el concepto de demencia arteriosclerótica que se usa de una forma a veces no con mucha propiedad, Mm, porque realmente no existe una demencia arteriosclerótica. Lo que más se parece a eso es lo que nosotros llamamos una demencia vascular, probablemente que sea eso, y lo que determina es que los problemas se producen por alteraciones de los vasos cerebrales. Y eso no es enfermedad de Alzheimer, cuando es la demencia vascular. Ahora bien, si en su familia habían dos personas con enfermedad de algún tipo de demencia, es probable que fuese Alzheimer. Digo probable porque el diagnóstico de Alzheimer
A veces la tomamos muy a la ligera y todo el mundo dice, incluso muchos médicos, la persona va al consultorio y que se le están olvidando las cosas y de una vez, ah, no, eso es Alzheimer. Y ya tenemos unos criterios desde hace unos años que para yo decir que la persona tiene la enfermedad de Alzheimer, yo tengo que demostrar unos biomarcadores. Unos biomarcadores como eh, que uno detecte unos elementos, ya sea en la sangre o en imágenes del cerebro, una serie de alteraciones ahí para yo poder decir que esa persona tiene Alzheimer. Si yo no puedo, si yo no tengo esos marcadores, esa determinante en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo que hacemos por imágenes, uno dice que tiene el síndrome clínico de Alzheimer. Ese sería el nombre correcto que uno debiera ponerle. Y para uno poder decir si una persona tiene o no los genes, hay que hacer las determinaciones de los genes. Ahora bien, no es recomendable todavía desde el punto de vista ético nosotros mandar a hacerle pruebas genéticas a las personas que van y dicen, mira, yo quiero hacerme los genes para saber si yo tengo. Todavía no hay un consenso de que se manden a hacer genes, determinaciones de genes a una persona que diga que quiere hacérselo para saber si va a tener enfermedad. Hay unas condiciones éticas que uno debe manejar. Pero lo No sé, que yo, sí, sí, lo que yo quisiera saber es si es posible que, por ejemplo, mi mamá haya transmitido a nosotros tres, somos tres hermanos, su gen sano. bueno, eso no podíamos decirlo sin hacer determinaciones de genes para ver el código genético en la familia. Ya. Y como le digo, sí se puede hacer, pero no es recomendable hacerlo porque yo le diría a usted, mire, viva y olvídese de esos genes y trate de tener control de los factores medioambientales que decíamos para que usted disfrute su vida y los genes, si usted los tiene, no se expresen temprano, que sea lo más tarde, o no se lleguen a expresar, porque Ujú. si fue de una forma tardía que ella desarrolló la condición, son genes de riesgo que podría tener, no son determinísticos. Si fueran determinísticos, tuviera ya la manifestación Sí. precedida, antes de los 60 años. Entonces yo le digo a la gente, mire, disfrute su vida, olvídese si usted tiene los genes o no, tal vez eso nunca se va a manifestar y no se vaya usted a preocupar por eso. Pero haga una vida saludable para tratar de controlar esos factores que decíamos anteriormente. Ok, bueno, Muy gracias. bien. Bien, Continuamos con Luisa Guerrero. Ah, doctor, quería agregar que el tema de estar pendiente a si tenemos o no tenemos el gen genera estrés y ansiedad. Y precisamente la ansiedad, usted mencionó que es uno de los factores de riesgo, ¿no era? sí, ese es uno. Entonces es un círculo vicioso. Luisa, ¿puede poner el micrófono, quitarle el mute para que pueda hacer su pregunta? Hola, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Al doctor primero agradecerle por, digamos que el espacio y por el conocimiento. Nosotros somos Legatus y Legatus es una empresa que se dedica a la estimulación en casa para persona mayor por parte de profesionales en psicología durante 3 horas. Entonces, mi pregunta un poco va teniendo en cuenta este como abrebocas, es, nosotros hacemos esta estimulación en casa, doctor, donde trabajamos el área física, cognitiva y socioemocional. Pero si hay algo que nosotros hemos identificado es que a pesar de que nosotros le trabajamos fuertemente, pues como a ralentizar el avance de la enfermedad, hemos, digamos que le hemos venido puesto un ojo de pronto al tema de la alimentación. Y yo no sé si su merced nos pueda decir cuáles son esos alimentos que deberíamos minimizar o eliminar para disminuir la inflamación cerebral y por ende entonces tener una mejor, digamos que facilidad para recordar en los usuarios o que de pronto se nos desorienten menos, entre otras. Gracias. Nada, gracias por la pregunta. Precisamente, nosotros ya concluimos un estudio de investigación que hemos hecho aquí en el país, donde nosotros hemos analizado, hemos caracterizado
la microbiota, el microbioma de sujetos con enfermedad de Alzheimer, sujetos con el déficit cognitivo leve y controles. Y yo mismo no esperaba los resultados de ese estudio que fueran tan impactantes. La microbiota, que en otras palabras es como lo que le decían la flora intestinal antes, como todos los microbios que tenemos en el tubo digestivo, pero tenemos en todas partes. Esa es la zona donde más tenemos esas bacterias. Y esas bacterias, podemos decir, hay buenas y hay malas. Lo que se sabe es que hay una interrelación entre la microbiota del intestino con el cerebro. Y hay un eje que es biunívoco, o sea, va hacia el cerebro y al intestino, y el intestino va al cerebro. Y si nosotros tenemos en nuestra microbiota de las bacterias que son buenas, que son favorables, muchas de esas bacterias producen incluso neurotransmisores, que son como las sustancias que van entre una célula y otra para que nosotros generemos nuestras actividades cerebrales. O por el contrario, lo que hacen es bloquear esas o producir otras que lo que hacen es daño. Por lo tanto, nosotros lo que sí recomendamos es que las personas tengan una alimentación que sea rica en favorecer la microbiota y controlar todos los elementos que puedan ser negativos para ella. Entonces, toda la comida chatarra que siempre hablamos, todas las partes de muchas dietas con azúcares no son favorables para la microbiota y obviamente para el cerebro. ¿Qué se ha visto? Y hay estudios en lo que se llaman las zonas azules que han demostrado que las personas que viven en esas áreas que se llaman las zonas azules, hay varias en Japón, en Cerdeña, en Italia, en Grecia, incluso hay una en Costa Rica, hay una en Loma Linda, en California. Se ha visto que la dieta es fundamental para que las personas puedan tener una mejor salud cerebral. O sea que, en resumen, vamos a favorecer los probióticos saludables, la dieta mediterránea, y vamos a controlar todas esas comidas que sabemos fritas, las comidas chatarras, que no son saludables. Y hay un axioma que decimos, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y viceversa. O sea que si eso es bueno para el corazón, controlar esas comidas, eso va a ser bueno para el cerebro. Muy bien. Continuamos con Paola García, que tenía la mano levantada. Gracias por su participación, Luisa. Hola, buenas noches, doctor. Buenas. Bueno, mire, mi consulta es sobre mi madre. En mi familia, mi madre fue diagnosticada con afasia y mi abuela, o sea, su madre, tuvo Alzheimer. Entonces, a mi mamá no es que se le están olvidando las cosas, pero parte de su enfermedad, afasia, es como que está lenta, le cuesta mucho hablar, o sea, el articular. Ella coge terapia del lenguaje. Entonces, yo quiero saber si con ese diagnóstico ya definitivamente queda descartado el Alzheimer o si el Alzheimer es parte de la afasia, lo único que se reflejaría más adelante. No, no lo sé. Bien. Eh, Hay una, como decíamos, tenemos, imagínense un conjunto y los elementos del conjunto. Tenemos el conjunto demencia y los elementos del conjunto dentro que componen todo ese conjunto que se llama demencia. Entonces tenemos Alzheimer, tenemos una que se llama de Huntington, una que se llama de cuerpos de Lewy, y hay una que es muy frecuente que se llama degeneración lobar frontotemporal. La degeneración lobar frontotemporal tiene diferentes tipos y una de ellas es la afasia. Entonces, con lo que usted me dice, el diagnóstico sería una degeneración lobar frontotemporal tipo afásico, porque hay otra que se llama tipo conductual, y etc. Entonces, no, no es lo mismo que la enfermedad de Alzheimer. Ahora,
eh, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, la degeneración lobar frontotemporal va a manifestar primero los problemas afásicos, problemas de expresión, de la parte semántica, de entender lo que le están diciendo y de poder expresar. Y la parte de memoria se afecta posteriormente. Pero algunos genes incluso se comparten, porque se ha visto que hay unos genes de la enfermedad de Alzheimer que también aparecen en la degeneración lobar frontotemporal. Entonces hay un solapamiento con algunos de estos genes, pero el peso mayor lo tiene la degeneración lobar frontotemporal, que tiene sus genes. Ahí tiene dos genes que son muy marcados, uno que se llama progranulin, que se manifiestan con la enfermedad, pero ese es con otros aspectos genéticos. En resumen, lo que usted me decía, parece que es una degeneración lobar frontotemporal, tiene algo en común con el Alzheimer, pero no es Alzheimer. Lamentablemente, tampoco tenemos un tratamiento curativo para la enfermedad. De hecho, los medicamentos que tenemos aprobados para la enfermedad de Alzheimer por los organismos internacionales como la EMA, los europeos o en Estados Unidos, la FDA o en Japón, no tienen dentro de sus indicaciones que esos medicamentos tienen indicación en la degeneración lobar frontotemporal. Obviamente que lo usamos porque tenemos algo que darle, pero no hay mucha evidencia para decir que esos fármacos tienen algún beneficio comparado con la enfermedad de Alzheimer. Ya entiendo. Entonces, en mi caso, como tengo a mi abuela y a mi madre, el riesgo de tener esos genes, me imagino que es alto. Bueno, por suerte esa enfermedad no tiene genes determinísticos. Hay, como le decía, el progranulin, el MFT, que son otros genes que están con él, pero no son determinísticos. Eso depende, como yo le puse el dibujito, depende a lo que nos transmitieron a nosotros, nuestros padres, si fue uno que lo tenía o que no lo tiene. Pero aunque uno lo tenga, la expresión del gen va a depender de otros factores, como decíamos, de esos factores medioambientales que se expresen o no. E incluso unos científicos de California, que en ciencia pocas veces decimos eso, dicen, y depende de la suerte, decía esos científicos de California, porque decía que a veces tiene también parte de la suerte de que el gen se manifiesta o no, a pesar de esos factores que decíamos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Siempre. Nati, alguien ha levantado la mano porque la pantalla se me ha ido. Había una persona que se llama Celia que levantó la mano porque veía que. Buenas noches, doctor. Le habla Celia de este lado. Sí, mire, yo me llama mucho la atención. Mi mamá tiene 16 años ya, diagnosticada con Alzheimer. Ya estamos en la etapa final. En el caso de mi madre, ellos eran 8 hermanos, 5 hembras y 3 varones. De las hembras, de las 5, 4 padecieron la enfermedad, los varones no. ¿Hay alguna incidencia de la enfermedad más en el sexo femenino que en el masculino o no es determinante el sexo? ¿Actúa de manera indistinta? El riesgo de uno recibir los genes de nuestros padres siempre es un 50% para ambos, no importa. Ahora, la enfermedad sí sabemos que tiene una ligera prevalencia que es un poquito mayor entre las mujeres. Se ha hablado de que en las mujeres tienen un factor de protección al principio con la parte de las hormonas, pero luego cuando esas hormonas comienzan a bajar, entonces la manifestación de la enfermedad es mayor, la expresión, que en los hombres. Y es interesante lo que usted plantea porque sabemos y tenemos en nuestro estudio familias en las cuales, porque nosotros hacemos las determinaciones genéticas, nosotros sabemos los genes que tienen las personas, familias que tienen el gen ApoE, que es un gen de riesgo, el ApoE4 del padre y de la madre.
y hay 5 hermanos, y por desgracia se lo transmitieron a ellos. Y hay 3 hermanos que tuvieron la enfermedad y 2 que no la tuvieron. Entonces, cuando analizamos eso, son hermanos de padre y madre y llevaron los genes. Entonces, unos lo tuvieron y otros no. Entonces, ahí viene lo que se llama la epigenética. Y lo que yo le decía, que el factor medioambiental, las condiciones como yo viví, los factores de riesgo que yo pude controlar, si son diferentes a los de mi hermano, entonces probablemente uno lo exprese y otro no, porque un hermano puede beber o no puede beber, puede fumar, no puede fumar, uno hace ejercicio, no hace ejercicio, la dieta, vive en un medio ambiente con menos polución, o sea, esos factores que ya conocemos que van a influir, entonces ahí viene la epigenética. Y cuando se habla de epigenética, incluso en gemelos homocigotos que tienen el mismo código genético, hay unos que desarrollan una condición, obesidad, por ejemplo, y el otro no, el otro se mantiene, pero todo depende de ese medio ambiente para que sea la diferencia entre uno y otro. Muchas gracias, doctor. Otra inquietud que tengo, eh, hasta ahora, en la actualidad, solamente se sigue disponiendo de medicamentos o fármacos para ralentizar la enfermedad o hemos avanzado un poquito más ahí. Bien, hemos avanzado, pero quizás no como quisiéramos que hubiésemos avanzado. Nosotros hablamos de 2 grupos de fármacos. Los fármacos que actúan para lo que son las manifestaciones de la enfermedad, para tratar de mejorar un poco o ralentizar la evolución de la enfermedad, que son los fármacos que todos ustedes en sus familiares han visto. Donepezilo, la ribatimina, la memantina, eso. Pero esos fármacos no actúan como modificadores de la enfermedad. Pero en los últimos años se han producido unos fármacos que modifican la enfermedad, o por lo menos eso dicen los laboratorios. Esos fármacos actúan diferente a lo que nosotros ya tenemos. Esos actúan, se llaman anticuerpos monoclonales, y es que actúan sobre las proteínas alteradas que producen la enfermedad. Entonces, hasta ahora se han aprobado 2 fármacos. De esos 2 fármacos, hay uno que va a salir del mercado, que va a salir en septiembre ya, porque salió otro del mismo laboratorio, que se llama ISAI, que se llama lecanemab, el Lenki, que tienen más beneficios y tienen menos efectos secundarios. Entonces se va a quedar solamente ese, el lecanemab. Pero hay uno en fase de aprobación que probablemente lo aprueben este año, que es el donanemab. Ese fármaco, ellos actúan modificando la enfermedad, porque si se coge a tiempo, eso se dan intravenoso, tienen efectos secundarios porque hay que darlo cada 15 días, el paciente tiene que ir, hay que hacer el control de resonancia magnética porque se ha visto que pueden producir pequeños infartos cerebrales. Y el estudio o los estudios que avalan estos fármacos dice que puede modificar la evolución de la enfermedad y la esperanza está por ahí. Eso es los 2 extremos que tenemos, los modificadores y los que actúan solo para los síntomas de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. La mala noticia también es que el fármaco en Estados Unidos cuesta alrededor de $27,000 el tratamiento anual, $27,000. O sea que es mucho dinero. La seguridad social y las compañías de seguro están discutiendo, ver a quiénes, la gente de Medicare ya. Entonces, ellos lo van a aprobar para utilizarlo con ciertas limitaciones, pero esa es la condición que es bastante cara. Muchas gracias, doctor. Bien, a su orden. ¿Alguien ¿Alguna más otra tiene alguna otra pregunta? pregunta? Ah, Paola García ya habló. Sí. Ok. Las que tenían la mano levantada, todas hablaron ya. Ah, muy bien.
Bueno, pues vamos a concluir. Muy interesante la charla, realmente muy agradecida con el doctor Martín Medrano y por la participación de todos los que intervinieron. Los esperamos el primer martes de cada mes a las 8 de la noche para la próxima charla. Cada vez le vamos a traer contenido más interesante. Así es que muchísimas gracias por participar en este encuentro con el doctor Medrano. Doctor, muy agradecida, la asociación agradece toda esa información científica que nos ha traído en esta noche. Y me quedo con la recomendación que usted da. Señores, vamos a vivir. Déjense de estar buscando si tienen el gen o no lo tienen. Disfrute, ame, haga ejercicio, coma saludable, sea feliz, apapache a su familia y no se preocupe por eso, que quizá eso le llega cuando usted cumpla 100 años. No hay problema.